La palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. Bueno, cuando escuché el informe del jefe de gabinete, realmente pensé que estaba volviendo a escuchar el discurso del presidente el 1 de marzo en la inauguración de la Asamblea Legislativa, porque prácticamente habló de un país inexistente para las grandes mayorías populares, un país de fantasía. Recordemos la frase del crecimiento invisible del presidente Macri. Y sí, invisible es para las grandes mayorías que hoy están soportando los tarifazos, los despidos, la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y creo que contrasta mucho la sensibilidad que tuvo el presidente en el día de ayer con las patronales agrarias, donde volvió a insistir. Escuchen esta frase, dijo que las retenciones son absurdas, ¿no? Es decir, que estamos ante nuevos beneficios a las patronales agrarias, mientras todos estos padecimientos de las grandes mayorías populares continúan producto de las políticas de Cambiemos. Me parece que, teniendo poco tiempo, quería focalizarme en la situación de los trabajadores del Hospital Posadas, los trabajadores del INTI, de FANASUL, de los trabajadores de la mina de Río Turbio, los trabajadores del Ingenio La Esperanza de Jujuy, trabajadoras y trabajadores de Ferrobaires. Digo porque son trabajadores que están enfrentando despidos, que son responsabilidad de este gobierno. En alguna de las respuestas, el jefe de gabinete, siguiendo esta sensibilidad hacia las empresas o hacia las patronales, y esta insensibilidad, por supuesto, para con los trabajadores y el pueblo, ratifica, por ejemplo, los despidos en el Hospital Posadas, diciendo que muchos trabajadores que estuvieron precarizados simplemente no se les renovó el contrato, o sea, niega que hubo despidos. Hay más de 120 trabajadoras y trabajadores despedidos. ¿Sabe, ministro? Usted habla del diálogo y hay trabajadoras que tienen enfermedades oncológicas y han sido despedidos. Hay trabajadores que tienen 20 años de antigüedad. Es decir, ¿cómo se puede sostener la salud pública, el único hospital público que depende de la nación, como el Hospital Posadas, despidiendo a sus trabajadores? Enfermeras, bueno, una situación por muchos conocida. Entonces, la verdad que vemos esa sensibilidad en su respuesta, ¿no? Por otro lado, quiero referirme a algo que le preguntamos ayer al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y que la verdad que no nos contestó. Hay 2.700 familias a las que nos gustaría que usted le responda, ministro, qué va a pasar, de Ferrobaires, que no saben qué va a pasar con su fuente de trabajo porque la gobernadora María Eugenia Vidal dispuso el traspaso a la nación de Ferrobaires. Dicho sea de paso, hay más de 100 pueblos que se quedan sin el transporte del ferrocarril, más de 100 pueblos que se quedan sin el transporte del ferrocarril. El ministro nos dijo que en realidad esto se debía a que era inseguro y antes de que hubiese accidentes y tuviésemos que lamentar alguna víctima, era mejor cerrarlos a los ferrocarriles. ¿Escuchan? Eso nos respondió el ministro de Transporte, es decir, no desarrollar la infraestructura, los ferrocarriles, un transporte de calidad, seguro para las mayorías populares, sino que había que cerrarlos por eso. ¿Qué va a pasar con esas 2.700 familias trabajadoras? Muchas de ellas son jefas de hogar, ahora que tanto hablan y de repente tanto les importa la igualdad de género. ¿Qué va a pasar con todas esas compañeras que son jefas de hogar? Queríamos que nos respondiera, que nos responda, por favor, y que le responda a estas familias, no a nosotros. Por otro lado, quería hacer referencia, usted habló del INTI y en un informe el periodista Jorge Lanata dijo que había 100 personas que fueron designadas en el INTI por sus autoridades con sueldos abultados, mientras usted acaba de justificar que según una investigación, un estudio y un análisis exhaustivo durante 2 años, llegaron a la conclusión que en el INTI había que despedir a 250 técnicos y profesionales, mientras se nombran a 100 personas que no se sabe si tienen
la calificación para estar allí y que son nombradas por las propias autoridades con sueldos abultados. Reitero, una investigación que dio a conocer el periodista Jorge Lanata. Y por otro lado quería preguntarle si usted cree verdaderamente, señor ministro, porque usted dijo que no se había perdido poder adquisitivo del salario. Bueno, eso es falso. En los últimos años se ha perdido poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y además, la política del gobierno de cerrar paritarias con techos del 15%, en muchos casos en cuotas, en la gran mayoría en cuotas, y me refiero particularmente al gremio docente, donde además del 15% en cuotas, cuando sabemos que la inflación, ya lo dijo el propio Banco Central, estima que va a ser alrededor del 20%, todas las consultoras, vengan de la ideología que vengan, ya dicen que va a ser alrededor del 24-25% como mínimo la inflación de este año. Ustedes tuvieron que corregir horas después de que se votara un presupuesto con una pauta inflacionaria del 10%. En este mismo Congreso se burlaron a los 5 minutos, dijeron que iba a ser del 15%, ya se dice el Banco Central del 20%, todos coinciden, va a ser más del 25%, pero a los trabajadores le ofrecen un 15% en cuotas. 15% en cuotas, o sea que a lo que ya se perdió, se sigue perdiendo. ¿Usted cree verdaderamente, como dijo en un momento, que el gobierno beneficia a los trabajadores, o como dijo, que estaba en función de los intereses de los trabajadores, con estas paritarias? Y particularmente me refiero, y con esto termino, al gremio docente, también porque es un gremio donde el 80% son mujeres trabajadoras, a las que María Eugenia Vidal, copiando al gobernador Cornejo de Mendoza con el ítem aula, quiere castigar. Muchas de ellas trabajan 2 o 3 turnos, quiere castigar con el presentismo. Entonces, no nos mientan más con la demagogia de la igualdad de género, cuando en realidad están haciendo una medida completamente contraria, es decir, yendo en contra de las mujeres en forma brutal. Es violento. Usted habla del diálogo, es completamente violento. No se puede enfermar, Diputado. No se puede enfermar una trabajadora, un trabajador, no se pueden enfermar, no se pueden enfermar sus hijos. No, si se enferma le descuentan el salario. Es una barbaridad. Usted cuando se enferma y tiene 40 grados de fiebre, Diputado. está tirado en una cama, ¿usted cree que puede hacer la tarea que tiene que hacer? ¿Y por qué a los trabajadores se los va a castigar? Se los va a castigar de esa manera. Eso sucede en la provincia de Mendoza, también gobernada por Cambiemos, y están reclamando los trabajadores de la educación y los docentes por su salario y contra el ítem aula y los presentismos. Así que quiero por favor que me conteste. Gracias. Gracias, señor diputado.